Estos son Los tres padres de la tragedia, explicados de la forma más fácil por Juan Pablo Santander y Cristian Cuellar del Salón 10B. Bueno, yo le voy a explicar a Eurípides, pero ustedes se deben preguntar. ¿Quién es ese hombre? Bueno, para saber quién fue Eurípides hay que entender su contexto y todas las situaciones que lo llevaron a pensar como lo hizo. Eurípides nació en el 480 a.C. en una familia de mercaderes y se estima que a muy temprana edad, más o menos a los 12 años, les tocó migrar a Atenas, ya que se estaban dando las invasiones persas. A diferencia de los demás hombres, él no se interesó ni por la vida política ni por la vida militar, sino que se empeñó en buscar la razón y nutrirse de conocimiento. Por acá les doy un chisme, se dice que era tanta su pasión a los libros y el estudio que logró formar la biblioteca más grande de toda su época y que fue un gran amigo de Sócrates. Y tanto así que Sócrates no iba al teatro si Eurípides no iba a presentar una obra. Debido a la situación de Atenas durante la guerra del Peloponeso, Eurípides se exilia a Pella, donde ahí muere, muy triste y desolado. Se estima que en toda su vida desarrolló 92 obras, pero el día de hoy solamente tenemos 19 completas. Lo que diferencia sus obras de las de Sófocles y Esquilo fue que él tomaba como inspiración y como base a la mitología griega, pero dándole un enfoque y un entorno más contemporáneo a su época. Esto se puede explicar y ejemplificar en su obra Medea, que es de las más famosas y de las más reconocidas de este autor. Cuente a ver cuál es esa Medea. Medea relata la historia de una mujer la cual fue traicionada por su esposo con la hija del rey Creonte. Esta mujer se llenó de tanto odio y rencor que pasó de ver a sus hijos con unos ojos de amor a verlos como el fruto de la traición y del odio de su esposo. El rey, al darse cuenta de esto y del odio que sentía hacia su ex esposo, la exilia y la expulsa del país, por lo que ella pide una tregua de un día. En ese día ella manda a un mensajero a hablarle a su ex esposo diciéndole que ella quiere hacer las paces antes de irse y que quede bien con sus hijos, por lo que ella les manda obsequios sin que los otros supieran que estaban envenenados. Al otro día otro mensajero le llega a Medea con la noticia de que efectivamente su plan se logró hacer y que todos los tres habían muerto. Gracias a esto y a los rumores, la gente se dio cuenta de que Medea sí era la culpable y fueron a su casa a matarla. Y ella, al verse en esta situación, con un cuchillo y con una frialdad increíble, degolló a sus dos hijos para que no quedara en manos enemigas. Cuando Medea estaba a punto de ser asesinada, bajó un carruaje del cielo impulsado por dos Pegasos, el cual fue enviado por su abuelo, que es el dios Hélios, que lo mandó para salvarle la vida. En el camino se presentó su ex esposo, maldiciéndola y diciéndole que la desgracia de sus hijos fue causada por ella y por todo su odio, a lo que ella decía que no y se quedaron discutiendo eso. Pero la moraleja que nos deja esta trágica historia es que no importa el conflicto entre padres, siempre los más afectados van a ser los hijos, sin importar la magnitud del asunto. Esta obra nos sirve de manera casi perfecta para ejemplificar la complejidad de las obras de Eurípides, desde sus personajes hasta la crítica social que realiza, empleando la mitología griega y el toque contemporáneo que le regaló a esta historia. Y bueno, los dejo con mi compañero Cristian Cuellar. Yo soy el nombrado Cristian Cuellar y hoy les vengo a hablar de Sófocles. Sófocles fue un poeta trágico griego. Nació en 466 a.C. en Colonus, Atenas, Grecia, y murió el 406 a.C. en Antigua, Atenas. Tuvo dos hijos, Lofonte, que fue hijo de este, y de Nicostrata, y Aristón, que fue hijo de Sófocles, y de Teoría de Decisión. También se le tiene que resaltar que tuvo 130 obras a nombre de él, pero solo 7 de estas fueron reconocidas y están completas hoy en día. A diferencia de Eurípides y Esquilo, se dice que Sófocles tiene una tragedia clásica. ¿Clásica en qué sentido, compañero Cristian? Se dice que es clásica ya que se puede traer a cualquier época sin perder esa esencia. ¿Y qué obra ejemplifica esto de la mejor manera, compañero Cristian? Claro que sí, compañero Juan Pablo. La historia que más se relaciona, y yo creo que más que tiene que ver con Sófocles, es el rey Edipo, ya que primero que todo es una de las obras que más se tiene en cuenta a la hora de hablar de él y también una de las más conocidas. Edipo Rey nos cuenta la historia de este mismo,
y la travesía que tiene al descubrir que su esposa era su madre y también era asesino de su padre. También yo creo que una de las enseñanzas más grandes que se tiene es que así tú intentes escapar del pasado, este siempre te perseguirá. Sí, claro, y es una reflexión válida y muy verídica, ya que por más que tratemos de correr del pasado, siempre nos va a alcanzar y tenemos que aprender a vivir con este. El argumento de esta obra le permitió a Sófocles participar en muchos festivales dramáticos y de poesía, lo cual lo hizo convertirse en una figura célebre en Atenas, cautivando así los intereses de los atenienses y haciendo que muchas más personas se interesaran por sus obras trágicas. Para cerrar ya es el turno de Esquilo, el cual es un dramaturgo que es predecesor a estos dos personajes que hemos tocado, Sófocles y Eurípides, el cual es reconocido como el primer trágico. Para entender sus obras hay que entender su vida. Entonces empecemos diciendo que él nació en Eleusis en el año 525 a.C. y murió en el 456 a.C. Nació en una familia noble, pero a diferencia de Eurípides, él llegó a ser militar y se inclinó un tiempo por la política. Vivió un proceso tan importante como lo fue el nacimiento de la democracia, a pesar de que él nunca estuvo de acuerdo y siempre se opuso. Bueno, vamos a hablar un poquito de su técnica dramatúrgica. Y pues fue una persona que innovó bastante porque él introdujo el uso del segundo personaje. Y ustedes se preguntarán, ¿De qué manera innova eso? hay que entender que al minimizar las intervenciones del coro, se puede abrir al diálogo entre estos dos personajes y así emplear la acción dramática, así dándole un realismo que para ese tiempo era algo asombroso y muy versátil. Otra cosa que lo caracterizó demasiado y lo hizo muy distinto a los demás es que él no se basaba tanto en profundizar en los personajes, sino hacer énfasis en cómo los personajes sobrellevaban situaciones y explicar cómo las sobrellevaban. Situaciones las cuales generalmente suelen ser el sufrimiento humano y a partir de este explica cómo salir del sufrimiento humano y cómo cada personaje lo hace de forma independiente. Todo esto sin dejar de lado el fatalismo y la fe tan grande que le tenían a los dioses griegos, tanto que los mencionaba siempre en sus obras. La obra que relata de la forma más explícita su forma de trabajar es Prometeo encadenado, en la cual resumidamente Esquilo nos muestra al titán Prometeo, el cual fue castigado por Zeus, que era como la deidad máxima en la mitología griega, porque regaló el fuego a los hombres, así pudiendo pues el hombre desarrollarse de una manera mucho más rápida y pues para crear una civilización. Pero no especifica tanto los personajes, sino cómo estos desarrollan y cómo estos sufren. Bueno, esto fue todo sobre los tres más grandes de la tragedia griega. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y que les haya servido para algo. Muchísimas gracias.